Bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes las maravillosas predicciones de los Simpsons. Una serie animada que realmente muchos han tenido la oportunidad de disfrutar en el planeta Tierra y que sin duda representa alegría especialmente para los niños, aun cuando también el contenido lo pueden disfrutar los adultos. De alguna manera el día de hoy hemos realizado lo que es la visión astrológica de las predicciones de los Simpsons. Muchas de estas predicciones realmente cumplidas, como lo que fue las Torres Gemelas, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, producto de aquel atentado. Entonces vemos, pues, amigas, amigos, que es un tema verdaderamente relevante, un tema en donde los escritores de los Simpsons en su serie animada se han adelantado algunos días a los acontecimientos, e inclusive se han adelantado algunos años a los sucesos, predicciones que abarcan lo tecnológico, que abarcan lo social, que tocan temas inclusive en el ámbito de lo político, como por ejemplo la llegada de Donald Trump al poder, en los Estados Unidos de Norteamérica, y que es una serie que realmente hoy en día en muchos países tiene vigencia. Se dice que en algún momento llegó a tener más de 22 millones de personas de audiencia. Imagínense ustedes. Otros hablan del declive de los Simpsons, producto de que se exageran ciertos personajes de manera continua, de manera repetitiva, y inclusive este elemento de exageración del personaje, de las características del personaje cuando son exageradas, se ha denominado flanderización. Entonces vemos pues que es verdaderamente relevante al día de hoy realizar un análisis exhaustivo de los elementos imperantes, de los elementos predictivos, pero también de la serie como tal. También vamos a analizar la serie, vamos a integrar el elemento predictivo con el análisis como tal. Lo relevante de esta serie, según la mayoría, es que, y ahora sí vamos a entrar en materia, es que esta es una serie que en sus primeros capítulos logró pasar de ser ciertos cortometrajes a ser una serie prácticamente completa con vida propia. Más que ser una serie de relleno, pasó a ser una serie con vida propia. Como les digo, en su momento llegó a tener más de 22 millones de en cuanto a la audiencia. Ahora bien, los personajes, Homero Simpson, el padre de la familia, que quizás con ciertas características, ¿no? Como por ejemplo su gusto por la cerveza. Bart Simpson, un personaje que representaba la parte traviesa, ¿no?, de la niñez. Elisa, que representa lo que es ya el personaje de la voz inteligente en la familia y la voz sabia. Por supuesto, Maggie, la niña del hogar, que se dice que en series futuras llegó a ser una gran estrella de rock. Sí, señor, la pequeña bebé llegó a ser una gran estrella de rock. Y prácticamente se dice que Bart Simpson evoluciona, ya viendo crecer a la familia,
pero sin mucho progreso personal a lo largo de su vida, ¿ok? Más que todo cayendo en la rutina de ver la televisión y seguir quizás cierta rutina de su padre, ¿ok? Pero sin mayor trascendencia a nivel de lo que era la creación de su propia familia como tal. Bueno, eso es lo que es parte del resumen de lo que es la serie, sus personajes y por supuesto las predicciones, pero vamos a entrar en materia. Aquí tenemos en pantalla lo que es la carta natal cuando los Simpsons nacen, ¿ok? Es una serie creada en los Estados Unidos, en Springfield. Tenían Sol en casa 3, alegría y compartir en familia. Lo vemos cuando Homero comparte con su esposa y sus hijos. Hay un capítulo especial, por cierto, en el cual Homero Simpson adquiere de un payaso una cama elástica, ¿ok? Que por cierto causaba ciertos accidentes por ser insegura, y empieza compartiendo con sus hijos, Bart y Lisa, pero después Homero Simpson tiene una visión más ambiciosa de la situación e invita a toda la comunidad, a todos los niños, a que puedan saltar en la cama elástica. Empezaron a darse cuenta que algunos de ellos inclusive tenían fracturas, ¿no?, al golpearse con los tubos de la cama elástica, algo a lo cual realmente Homero Simpson no le prestó mucha atención, más su esposa sí le decía: ten cuidado, esto no está bien, vamos a cambiar esta situación, tienes que asegurarlo. Bueno, resulta ser que el episodio termina mostrando donde prácticamente gran cantidad de niños están tirados en el suelo, en el piso, porque han sufrido algún tipo de accidente en la cama elástica. Por supuesto, Homero intenta devolvérselo al payaso, a Krusty, y por supuesto que Krusty, con una actitud bastante hostil, verdaderamente hostil, desde su hogar, prácticamente le dice a Homero Simpson que se vaya, que se retire, porque prácticamente no quería saber nada de esa cama elástica. Posteriormente Homero Simpson se traslada a un acantilado, intenta deshacerse de esta cama elástica, pero en realidad termina cayéndole encima, ¿ok? Rebotando y casi que aplastando a Homero Simpson. Entonces seguimos aquí viendo los análisis. Tenemos a Sol en casa 3, aquí está, lo vemos en pantalla. Aquí está Sol en casa 3. Tenemos Luna en casa 11 por aquí arriba. Aquí está Luna en casa 11. La fantasía y sueño en su máxima expresión. Sueños, por ejemplo, como cuando Homero Simpson estaba pensando que con una cama elástica que le regaló un payaso, Krusty el payaso, él podía inclusive lograr llegar a crear inclusive un parque de ensueño, un parque de diversiones, en donde se montaran no solamente en la cama elástica, sino el vender productos y crear una serie, digamos, de artefactos y de condiciones que pudieran hacer a las personas sentirse divertidas, ¿ok? Algo que solo podía caber en su mente, ¿ok? Tenemos a Júpiter en casa 10. Habla Júpiter en casa 10, lo tenemos por aquí. Habla del crecimiento mundial. Como les digo, esta serie nació para crecer. Al día de hoy permanece en los corazones de muchas personas, inclusive con gran nostalgia, porque representa eventos vinculados con la niñez de muchas de las personas de hoy en día, ¿ok? Y crecimiento mundial, yo quiero resaltar este Júpiter en casa 10 con lo siguiente: un crecimiento mundial que, aun cuando hoy en día se habla del declive de los Simpsons en cuanto a la audiencia, ¿no?,
Las gráficas de la audiencia de los Simpsons muestran un declive pronunciado. A pesar de esto, yo quiero señalar algo importante aquí. Se ve que los guionistas intentan mantener el dinamismo de la serie. Inclusive han llegado a incorporar personajes, digamos, de la música, de la farándula, en sus cortometrajes, en sus audiciones, en sus programas, tratando de reanimar una y otra vez, tratando de rejuvenecer una y otra vez cada temporada de Los Simpsons. ¿Ok? Hay que hablar al hablar de Los Simpsons y las predicciones de Los Simpsons, hay que hablar de Saturno en casa 4. Pequeñas contrariedades que pueden ser superadas. Aquí está Saturno en casa 4. Ok, vemos que particularmente Homero, vemos que una de las características del personaje, a pesar de ver que Krusty realmente no le permite devolverle la cama elástica, él insiste, se va prácticamente a un acantilado y trata de deshacerse como puede de la cama elástica, inclusive lanzándola por el acantilado. Esta serie, amigas, amigos, tiene las siguientes cartas desde su nacimiento. Las siguientes cartas. Estas cartas nos están revelando una serie animada que inclusive a veces juega con el peligro. Cuando vemos, por ejemplo, que Homero Simpson trabajaba en una central atómica y parte inclusive del elemento radioactivo estaba en su vestidura, estaba en su pantalón, se iba consigo más allá de la central atómica. Estas cartas nos hacen referencia a ciertos sketches de la serie de Los Simpsons, en los cuales se muestra momentos de amor, momentos de ternura, momentos de romance, por ejemplo, entre Homero y su esposa. Pero ya con el paso del tiempo, con el paso de la serie, también se dice que Lisa se casa, hay matrimonio. ¿Ok? De eso nos están hablando estas dos alas de ángeles que vemos en pantalla. Ahora bien, la serie también nos muestra algo de dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando todos esos niños mostraban que estaban jugando en la cama elástica y realmente les ocurría un accidente producto de que no se tomaban las previsiones necesarias y suficientes a la hora de realizar un juego, una actividad. Ahora bien, la carta astral a la fecha, el 2019, habla de Júpiter en casa 9, que nos trae disfrutar la vida al máximo. Y ahora, en cuanto a lo que es las predicciones para el 2019, que vemos en pantalla que está coronando a un Júpiter en casa 9, hay que decir, las predicciones de Los Simpsons nos hablan de videojuegos con movimientos, lentes especiales en los ojos, algo que hoy en día vemos. Por cierto, hay muchos grandes youtubers del planeta Tierra que han mostrado cómo se conectan a sus consolas de videojuegos
e interactúan estando de pie, por ejemplo, con los videojuegos, ¿ok? Algo que ya inclusive se está cumpliendo, porque algunos portales en el año 2019 están ofreciendo esa experiencia tridimensional, portales de video en internet, sobre todo de videos, ¿ok? En cuanto a las predicciones de los Simpsons para el año 2019, aquí tenemos su carta astral en pantalla. Lo estamos observando. Y hablan de autos eléctricos. ¿Ok? Se espera que ciertas empresas de producción de autos eléctricos comiencen el año 2019 a incrementar su producción. Se habla también en algunos de los capítulos de Los Simpsons de cómo los robots conquistan al mundo. Hoy en día vemos, especialmente en China, amigos, cómo los robots se han apoderado de las pantallas de la televisión, inclusive llegando al punto de que ya están prácticamente los robots presentando las noticias. En Dubái, en algunos países árabes, vemos por ejemplo cómo se han incorporado los robots, cómo se ha incorporado la tecnología robótica a precisamente la seguridad en las calles de las personas, la seguridad social. Se habla para el 2019 de la esclavitud de los seres humanos por parte de la tecnología. En un capítulo de Los Simpsons se muestra cómo un dispositivo electrónico latiguea a las personas. Entre las predicciones para el año 2019, y es la, digamos, es la superposición de ruedas astrológicas que vemos. Por una parte, la rueda astrológica cuando nacieron los Simpsons, y por otra, la rueda astrológica de la actualidad. Por eso decimos que es la joya del séptimo arte de la astrología, lo que estamos viendo en pantalla, con Júpiter en casa 9, representando el disfrute de la vida al máximo. Ya vemos, para el año 2019 nos anunciaron los Simpsons las proyecciones en 3D de los hologramas. ¿Ok? Elementos que tienen que ver con la comunicación. Elementos que inclusive nos tienen que conectar a una otra gran serie televisiva, otra gran serie de la pantalla grande como lo es Guerra de las Galaxias, Star Wars, en donde también Star Wars casi que de manera profética nos anunciaba que muchos de ellos, los grandes maestros del Consejo de los Jedi, se iban a poder comunicar en tiempo real, viendo al personaje en forma de holograma, mientras ellos estaban allí reunidos en el Consejo de los Jedi, por supuesto presidido por Yoda. Vemos también en algunos de sus capítulos, nos anuncia la energía libre. La energía libre, en el cual en algunos de sus capítulos nos avisa, nos da anunciación
de que en el futuro los carros impulsados, motorizados por la energía eléctrica, iban a tener un revuelo inclusive en las competencias de autos. Pero también nos anunciaba con un dirigible que prácticamente tapaba la energía eléctrica del sol, la capacidad de absorción solar del auto. Nos anunciaba un poco cómo las grandes empresas del planeta Tierra iban a intentar imposibilitar o que no creciera ese sector de autos movilizados por la energía eléctrica. Algo que vemos todavía hoy en día vigente en el año 2019, cuando podemos observar que realmente la tecnología de los autos basada en la energía eléctrica no es algo tan común como ya debería ser, porque esta energía no es nueva, amigas, amigos. La energía solar ya a través del uso de los paneles solares, amigas, amigos, es algo que ya debería estar implementado de manera masiva. Pero también tenemos que tener claro que pueden haber grandes consorcios, sobre todo vinculados con el sector petrolero, que no les interese para nada que al día de hoy, 2019, un vehículo movilizado, impulsado por un panel solar, sea más potente que un vehículo tradicional, impulsado por motor a gasolina. Eso en cuanto a las predicciones de los Simpsons para el año 2019, y vemos evidente y contundentemente en pantalla su carta astral para el 2019 evolucionada o tránsito. Tenemos, al hablar de los Simpsons, aquí vemos en pantalla su mapa. El mapa vinculado con la ciudad de nacimiento de esta maravillosa serie que tiene grandes premios internacionales como reconocimiento a lo que ha sido su impacto y proyección social y contribución al esparcimiento y disfrute de las familias del mundo. Vemos aquí, tenemos a un Júpiter en descenso, soñar y percibir la realidad de una forma distinta. Ahora sí, amigas, amigos, vamos a entrar en el tema de las predicciones de los Simpsons de una manera más profunda, de una manera más contundente, porque ya hemos analizado los elementos astrológicos que la vinculan, pero también vamos a señalar los elementos del tarot que hacen referencia a los Simpsons. Y seguimos profundizando hoy en sus predicciones. Entre otras predicciones de los Simpsons, aquellos amigos de color amarillo anunciaron las cámaras GoPro en un sombrero cuando Homero lo llamaron pues a probar un sombrero, a realizar un estudio con un sombrero que tenía una cámara. Estaba hablando, entre otras, de las cámaras GoPro. Hoy en día es muy usual hablar de cámaras manos libres. El ébola, esta enfermedad que ha impactado en el mundo, también fue anunciada en un capítulo de Los Simpsons.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, también fue reseñado en un capítulo de Los Simpsons. El ataque del tigre Eddie Roy fue anunciado en un capítulo de Los Simpsons. Pez de tres ojos, algo que en su tiempo podía ser inimaginable, hoy en día vemos que ha ocurrido producto de las mutaciones en las células de los seres vivos. Es algo que ha sido noticia mundial. Los Simpsons predijeron el maracanazo, una goleada que le dio Brasil a Alemania 7-1. Traductores de bebé. Se dice que ya por allí hay quienes logran simular dispositivos electrónicos que logran simular el llanto de los bebés. Hay que recordar que Bart Simpson también se tomaba fotos de su parte posterior corporal al estilo selfie, algo que hoy en día se ha impuesto de moda, sobre todo en redes sociales como YouTube y especialmente Facebook. Las videollamadas utilizando teléfonos celulares, tecnologías celulares, es algo que hoy en día es una realidad, con redes sociales como Facebook, con tecnologías de aplicaciones como Skype. Pero por supuesto hay que hacer referencia a WhatsApp. WhatsApp incorpora este tipo de videollamadas que también permite la comunicación con el uso de un celular, pero también algo que se ha proyectado más allá, con el uso de una computadora, con simuladores como por ejemplo aquellos que simulan algún teléfono, algún sistema operativo Android, y sobre esos simuladores hoy en día muchas personas, aún sin tener un teléfono celular, simplemente al tener acceso a la internet con sus computadores, ya podríamos estar hablando de un Core 2 Duo o superior, un i3, un i5, un i7. Hay que decirlo, se pueden conectar también con esas videollamadas gratuitas. Simplemente con tener acceso a internet vía Wi-Fi o vía un módem, vía celular. Porque también están aquellos que sus celulares, aun cuando siendo algo antiguos, tienen acceso al internet y logran a través de un cable transferir, digamos, la conexión a internet, y ya al estar en su computador tienen acceso a esto que predijeron los Simpsons hace muchos años. La caída de las Torres Gemelas, algo que no solamente predijeron los Simpsons en un capítulo en donde muestran un cuadro y aparecía el humo saliendo de las Torres Gemelas. Esto no solamente fue predicho por los Simpsons, hay que decirlo, hay que decir la verdad. Esto también fue anunciado por el gran profeta argentino Parravicini. La caída de las Torres Gemelas también fue anunciado por el gran profeta, psicógrafo y vidente Benjamín Solari Parravicini.
Podemos especular en este momento. Pudieron tener acceso los Simpson a las predicciones, a las visiones proféticas de Parravicini y traducirlas en un capítulo donde mostraban un cuadro que de manera muy subliminal daba a entender dichos acontecimientos mundiales que sembrarían un antes y un después en la economía del mundo. Los Simpsons nos anunciaron la eterna juventud de los Rolling Stones, algo que hoy en día vemos vigente, especialmente con los grandes conciertos que este prestigioso e internacional grupo de rock sigue realizando giras internacionales al día de hoy. Se habla de que ellos anunciaron la lesión de Neymar en el fútbol de Brasil. Anunciaron quién recibiría el Premio Nobel de Economía con 6 años de antelación. También hay un capítulo en donde ellos muestran claramente a Homero Simpson intentando frente a una máquina de votación en los Estados Unidos de Norteamérica. Muestran a un Homero Simpson presionando el botón de la opción de Barack Obama y prácticamente da a entender que su voto, es decir, el voto de Homero Simpson, era asignado prácticamente al rival, al contrario en las votaciones, a Barack Obama. Algo que es un evento que se dice que ocurrió de forma real y verdadera en los Estados Unidos del norte de América. Bien, amigas, amigos, estas han sido las predicciones de los Simpsons, muchas de ellas predichas y cumplidas con años de anticipación. Alguien pudiera tener la interrogante: ¿será que el equipo encargado de producir Los Simpsons tenía acceso a profecías de grandes profetas de talla mundial, como lo es Benjamín Solari Parravicini, y su anunciación y su psicografía de las Torres Gemelas? Pero cuando vemos la evolución de los Simpsons en capítulos avanzados, vemos a unos Simpsons haciendo turismo en Marte, algo que también pudiera concatenarnos, unirnos con la visión profética de otra gran profeta de la Unión Soviética en su tiempo, como lo fue Baba Vanga, que nos dejó una visión de que prácticamente también desde su visión profética celestial, Baba Vanga nos anunció el siglo pasado que la humanidad iba a poder habitar en Marte. Una profecía que también está vinculada a los Simpsons, cuando los Simpsons en uno de sus capítulos nos hablan de la posibilidad de hacer turismo en Marte. Pero yo, en esta investigación profunda, objetiva, que hemos desarrollado para todas y todos ustedes, quiero profundizar aún más, pero ya usando el tarot, las predicciones de los Simpsons. En cuanto a las predicciones de los Simpsons, les aparece esta carta. Estas cartas en pantalla. Estas cartas nos hablan cómo hoy en día
Las predicciones de los Simpsons son un tema realmente vigente en la internet. Porque los Simpsons, con años de anticipación o días de anticipación, logran hablarnos de algún evento que va a ocurrir, algún evento en el mundo deportivo, algún evento en el mundo político, y aparece la carta del loco y el 2 de bastos. Y hay que decirlo, al hablar de las predicciones de los Simpsons, alguien podía decir en su tiempo que eran alocadas, que eran descabelladas, pero aquí nos revela esta carta que vemos en pantalla, que con el paso de los tiempos se han ido haciendo una realidad, y ha sido un fenómeno social que está vigente. Yo recuerdo cuando les realizaba las predicciones al Mundial FIFA 2018, se hablaba en el Mundial FIFA 2018, especialmente en la más bendecida red social YouTube, había muchos que publicaron su visión, la visión de las predicciones de los Simpsons con respecto al Mundial FIFA 2018. Entonces vemos que las predicciones de los Simpsons, amigas, amigos, es un tema que está vigente en el día a día en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, pero especialmente en el bendecido buscador Google. Cuando buscamos en Google las predicciones de los Simpsons, allí están de forma general, como lo hemos realizado hoy, predicciones de forma general, pero también las predicciones año a año de los Simpsons. Bien, amigas, amigos, es un tema verdaderamente apasionante que nos conecta con la tecnología, con la farándula. Porque también los Simpsons anunciaron el vuelo de Lady Gaga en un capítulo, el vuelo de Lady Gaga por Springfield, en un capítulo en donde Lady Gaga mostraba que emanaba fuegos artificiales de su ser, de su corazón, algo que posteriormente se cumplió en eventos deportivos en los Estados Unidos, en donde Lady Gaga, impulsado por un sistema de seguridad de cuerdas, prácticamente volaba por encima del escenario, lo cual podemos decir que fue otra predicción cumplida de los Simpsons. Bien, amigas, amigos, recuerden, estas fueron prácticamente las predicciones de los Simpsons, muchas de ellas cumplidas al día de hoy, palabra cumplida, y presentadas por Enrique. Recuerden que estoy para apoyarlos cada día desde mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado y mi grupo de Facebook Pensamiento Diamante. Muchas gracias, muchas bendiciones a